a través de algoritmos, hacer cosas que hacemos los humanos. Por eso se llama inteligencia artificial, que las cosas que normalmente la gente hace, las máquinas las van a poder hacer y ya la están haciendo, ¿sí? Entonces les estaba diciendo que cogió mucha fuerza este tema de la inteligencia artificial hace más de, yo creo que a finales del año pasado, que cogió fuerza por una página que se llama ChatGPT. ¿Y qué hace esa página? Esa página tú le metes información, o sea, tú le preguntas lo que quieras. Tú le dices, eh, tú le puedes meter un problema de álgebra. Dile, resuélveme este problema de álgebra y te lo resuelve. Tú le preguntas sobre cosas de la historia, te las dice. Es más, mire, hay un amigo que me dijo que estaba haciendo un trabajo en la universidad y le dijo, hágame un ensayo sobre este tema de tantas páginas. Y se las hizo. Y él no hizo nada. Le hizo todo. Esa cosa puede hacer lo que sea. Tú te responde lo que sea, ¿sí? Porque ha recogido información, ¿sí? De todos los eventos, de todos los temas, y te puede resolver cualquier pregunta. También hay otras páginas que tú le dices, quiero una imagen, una foto de un caballo con un sombrero, y te hace eso. Y te saca una foto real, o sea, como si fuera real, de un caballo con un sombrero, ¿sí? Pero es una foto que nunca ha existido, un caballo que nunca ha existido, pero tú no puedes distinguir si es real o no, ¿sí? ¿Sí me hago entender? La otra vez hubo un concurso de fotografía, bueno, y ganó un señor por una fotografía, y cuando le fueron a dar el premio, él no lo quiso recibir, porque él dijo, no, eso yo lo hice con inteligencia artificial, porque las personas que estaban en esa imagen eran reales, parecían reales, pero esas personas no existían, ¿sí? Entonces ha cogido mucha fuerza esto. Hay imágenes que van a empezar a surgir y muchas noticias falsas que van a empezar a surgir a partir de esto. O sea, de hecho ya salieron hace poco unas imágenes de Donald Trump, ¿sí? ¿Sí conocemos a Donald Trump? Que estaba arrestado, pero eran imágenes hechas con inteligencia artificial y mucha gente se las creyó. Y eso es lo que va a empezar a suceder, va a empezar a crecer esto. Y estas máquinas hasta ahora están empezando, o sea que cada vez más van a tener más inteligencia, más conocimiento, y van a hacer muchas cosas que nosotros hacemos, pero esto es muy peligroso, y no lo digo yo, sino lo dijo, ¿ustedes saben quién es Elon Musk? ¿Sí? Elon Musk, ¿sí? Uno de los magnates y de los duros de la tecnología, o sea, el creador de Tesla, el creador de Space, no me acuerdo cómo es la empresa, bueno, creo que es el segundo o el primer hombre más rico del mundo. O sea, él dijo, esto es peligroso. Es más, Mateito, ¿tienes el video ahí? Ayúdame ahí. Pásale esto a Mateito para que ponga ahí volumen, por favor. Si lo tienes ahí, me avisas cuando tengas el video listo y poderlo proyectar. Están haciendo una entrevista, señor. Sí, todo eso se lo hacen con inteligencia artificial. Entonces, ahorita les voy a proyectar un video donde están entrevistando a este hombre. Él dice, esto yo he intentado por años con los duros de la tecnología decir que detengan esto, porque esto es muy peligroso. O sea, el creador de Tesla, el hombre de los más ricos del mundo, de los duros de la tecnología, dijo, eso es súper peligroso, hay que detener esto, ¿sí? Pero él dijo, nadie me escuchó, nadie me prestó atención, y esto llegamos en un punto en el que ya esto no se puede parar, ya esto no se puede parar, y parece algo de ciencia ficción, pero es algo muy real que empezó a andar. Y estas cuestiones de inteligencia artificial, ¿por qué son importantes para nosotros? O sea, ¿por qué es importante y por qué este tema es importante y tenemos que prestarle atención? Porque esta inteligencia artificial va a empezar a tener información de todos nosotros.
información financiera, información de todo, todo. De hecho, pues ya tú sabes que Facebook, todas estas empresas tienen información de nosotros, ¿sí? Facebook sabe que te gusta, que lo que buscas, qué es lo que miras. De hecho, lo que tú hablas, aun cuando no estés en la aplicación, lo escucha. Por eso muchas veces tú estás hablando de un viaje y te aparecen cosas de viajes en el celular. O sea, eso es algo que tenemos que prestarle mucha atención, ¿sí? Entonces, y toma mucha fuerza y mucho sentido, sobre todo cuando vamos a hablar de Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 13. Vamos a verlo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 15. Amén. ¿Listo, Mateito? Y porfa, Apocalipsis 13, 11. Dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, con esas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Bueno, eso sonó como raro, ¿no? Se los voy a explicar. La primera bestia es lo que nosotros conocemos como el anticristo, ¿sí? La primera. La segunda bestia, la que está hablando acá, es otro que va a estar en juego, ¿sí? Va a tener gran protagonismo, y esa segunda bestia es el falso profeta, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función del falso profeta? Promover la imagen del anticristo, ¿sí? Así que eso es lo que trata de decir acá. ¿Qué es lo que está diciendo acá entonces en contexto de todo esto? Que el falso profeta va a hacer levantar una imagen. No sé cómo será esa imagen, solo dice que es una imagen, ¿sí? Y esa imagen se le permite infundirle vida. O sea, no sé cómo va a ser, pero por ejemplo a mí se me ocurre que no sé si han visto noticias que hay presentadores, no me acuerdo en qué país, pero hay una presentadora de noticias que ya está hecha con inteligencia artificial. O sea, parece una persona real, pero es una inteligencia artificial dando noticias, ¿sí? ¿Sabían eso o no? Bueno, entonces no sé cómo sea la imagen, no sé si sea así, si sea de yeso, si sea de madera, no sé, no tengo ni idea. Pero esa imagen va a tener vida, pareciera que va a tener vida, porque va a hablar, ¿sí? No es la vida de Dios, no es la vida que tenemos nosotros, no. Es una especie de vida que parece que estuviera vivo. Amén, ¿sí me están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿O los estoy enredando? Entonces esa imagen va a hablar y va a hacer cosas, hasta milagros, va a hacer un montón de cosas. Y el falso profeta va a hacer que la gente adore a esa imagen. ¿Y qué dice al final? Que los que no lo adoran los van a matar. Entonces aquí es donde viene esto. ¿Cómo van a saber quién no adora a la bestia? O a esa imagen, perdón. ¿Cómo lo van a saber quién no la adora? Ahí es donde viene todo este sistema, porque todos van a saber qué buscamos por acá, ¿sí? A través de la tecnología, es fácil, va a ser muy fácil, ¿sí?
quienes publican cosas cristianas, quienes, ¿sí me entienden? Todo eso va a ser fácil, los van a poder ubicar muy fácil. De hecho, de hecho, eh, si ustedes, todos sabemos que estos aparaticos tienen una cosa que se llama GPS. A ti te pueden ubicar con esto fácil. De hecho, tú estás en un viaje y las personas dicen, estoy en tal lado. Ya la gente sabe dónde está usted porque Facebook se lo dice. O sea, toda esta tecnología va a ser tan potente que para ubicarnos va a ser de una forma muy sencilla. ¿Listo? Y no es algo que yo estoy tratando de ser conspiranoico, no quiero. Son las cosas que están sucediendo ya, que ya suceden, que ya están pasando. ¿O no? ¿Amén? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Están sucediendo estas cosas o no? Eso sucede. Y la tecnología va a seguir aumentando, los avances van a seguir aumentando. Entonces van a saber muy fácil quiénes no van a adorar a la bestia. Entonces va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a tener que desligar de esto y de la tecnología, para que no puedan saber nosotros a quién adoramos. ¿Amén? ¿No pudieron encontrar el video? ¿Sí? Ok. Listo. Y tampoco esto es para que ustedes se asusten, hermano. Acá, bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, así que respire y no se preocupe, ¿sí? Amén. Nosotros estamos con Cristo, amén. A ver, tienes también, Mateo, la otra imagen que te mando en WhatsApp para que la publiques. Les tengo otra noticia, y esto, todo lo que les estoy diciendo acá no son cosas que me estoy dando que tal vez no, son cosas que están sucediendo ya. En Estados Unidos salió un sistema que se llama FedNow, ¿sí? FedNow. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de FedNow? Dame un segundo. A partir de julio va a surgir este sistema. ¿Qué va a hacer este sistema? Mire, todo lo que les estoy diciendo ustedes mismos los pueden ir a buscar después de que termine la prédica. Busquen todas estas noticias y se van a dar cuenta que es real. FedNow es un sistema económico que va a empezar a partir de julio de este año en Estados Unidos, y va a empezar como plan piloto y toda esta cosa, pero la idea de este sistema es que mire, este es el logo para que ustedes se den cuenta, y es que toda transacción grande y pequeña, cualquier transacción va a ser electrónica, ¿sí? El gobierno va a enterarse de toda transacción económica. Una compra pequeña, una venta pequeña, grande, de cualquier tamaño, todo el gobierno de los Estados Unidos lo va a saber, ¿sí? Hacia allá apunta todo. De hecho, todos sabemos, y la economía mundial está apuntando a que el dinero en efectivo se acabe, y todos empecemos con nuestro Nequi, nuestro Javiplata, y todo lo va a ser electrónico, ¿sí? Allá apunta todo eso. Pero esto va a ser una realidad ya en julio. Busquen las noticias en Estados Unidos. ¿Tienen el video con el sonido y todo? Bueno, si quieren, rueden el video y escuchen desde el segundo 33, porque el video es larguito, pero ustedes mismos. ¿Listos? Son cosas que pasan. Bueno, cuando ya lo tengan ahí proyectado, sigan ensayando. Entonces, ¿a qué le suena esto? ¿Alguien me puede decir a qué le suena parecido todo este sistema económico? ¿Alguien lo relacionan con algo de la Biblia? Bueno, vamos a leer la Biblia. Mientras ellos están ahí, vamos a buscar todos Apocalipsis 13, 16 al 17. Apocalipsis 13, 16 al 17. Dice: además logró que a todos, grandes y que pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera ¿qué? Comprar ni vender a menos que llevara la marca,
que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. ¿Listo? Si está como parecida la cosa, si es como por ahí. O sea, lo que va a pasar es que el anticristo va a ejercer ese sistema donde todos van a poder comprar y vender siempre y cuando tengan esa marca o ese chip, lo que sea que sea. ¿Sí? Pero van a tener el control de la economía de todos y van a saber quién compra y quién vende. Pero solamente van a poder comprar y vender los que adoren ¿a quién? A la imagen. Los hijos de Dios o los que estén en ese tiempo no van a poder hacerlo. Amén. Entonces todo esto está empezando, mire, todo esto lo estoy diciendo es porque está empezando a andar, está empezando a formarse todo este sistema para llegar, para que cuando se manifieste este anticristo tenga todo el sistema listo para que pueda hacer lo que él quiere hacer. Amén. Entonces vamos, de hecho, no sé si ustedes han visto, yo la otra vez vi un video que en China, ¿sabe qué están haciendo en China? Y en Corea, creo que, no sé si en Corea también, pero en China hay locales que no tienen cajeros. O sea, las tiendas están con sus cosas y la gente coge sus cosas y cuando va a poner, pone la cara y les escanean la cara y ya les descuentan de su cuenta. A eso estamos llegando ya. O sea, esas cosas que parecen ciencia ficción ya están sucediendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando cuando el coronavirus estaba en China? Uy, eso por allá, y acá todos despreocupados. Y de un momento a otro, ¡pum!, que llegó. Yo creo que la tecnología va a suceder eso, en cual cuando menos lo pensamos, toda esa tecnología, ¡pum!, va a llegar a todo lugar. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Aquí va la siguiente noticia. Dice, nadie os engañe. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, está hablando del anticristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Se acuerdan de lo que los que estuvieron la otra vez que prediqué? Iglesias anglicanas están casando parejas del mismo sexo. La iglesia católica en Alemania se está desligando de la iglesia romana porque ellos también están casando parejas homosexuales. Esa es la apostasía. Ya está empezando. Yo no les digo, estas son cosas que están sucediendo, se los repito las veces que sea necesario, yo no me lo estoy inventando, busquen ustedes también. Dice, sigamos, antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, aquí está la clave, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se sienta en dónde? En el templo. ¿En cuál templo? ¿En cuál templo se va a sentar? En el templo de Israel, de Jerusalén. Pero ese templo no está construido, ese templo no existe. Pero resulta que el instituto del templo, pueden buscarlo también, se llama así, la página se llama así, el instituto del templo en Jerusalén ya tiene todo listo para construir el tercer templo. Tienen los sacerdotes, tienen todos los que van a servir, tienen las vestiduras, tienen hasta la vaca roja para los sacrificios, tienen todo lo tienen ya para construir. Tienen las maquetas, tienen todos los materiales, todo, pero no lo han construido porque resulta que la Biblia dice que tiene que ser un lugar específico donde estaba el templo, donde tiene que ser el templo, pero en este momento lo que hay ahí es una mezquita musulmana, pero resulta que al parecer lo pueden construir junto a esa mezquita, que hay allí un espacio. Busquen y averigüen este tema y verán que yo no les estoy mintiendo.
lo pueden construir y los expertos que están en este tema y el instituto dice que lo pueden levantar en 3 meses, tan pronto empiecen las obras, 3 meses. ¿Qué les parece eso, hermanos? Eso tiene que hacernos abrir los ojos. De eso se trata el tema de hoy. Y bueno, entonces, esto nos tiene que hacer entender que los tiempos están cerca. El Señor viene pronto, cada vez más cerca que antes. O sea, si antes nos predican, hace 10 años nos predican, sí, el Señor viene pronto. Ahora sí es que está aquí, respirándonos cerca. Porque todo esto se está empezando a cumplir. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Señor. Pero por eso tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar preparados. ¿Sí? La palabra nos habla de un evento. Ese evento, ¿cómo se llama? El rapto, o la Biblia lo llama el arrebatamiento, ¿cierto? ¿Sí lo conocemos? ¿Hemos escuchado acerca de eso o no? Ok. Hay 3 posturas con respecto a ese evento. Hay 3 interpretaciones. Y grandes eruditos están en cada uno de esas 3 posturas. Una postura es que la iglesia va a ser llevada con el Señor antes que la tribulación y la gran tribulación empiece. ¿Cuál es la tribulación y la gran tribulación? Cuando el anticristo se manifiesta y empieza a hacer de las suyas. O sea, ¿cuál es la primera interpretación? Que nos vamos antes de que el anticristo empiece a hacer de las suyas. La segunda interpretación, ¿sí?, es que la iglesia se va en la mitad, a los 3 años y medio, se va el Señor. La tercera interpretación es que toda la iglesia va a pasar por los 7 años hasta que llegue el Señor. No sé, porque yo he estudiado muy bien cada interpretación y cada interpretación tiene sus argumentos muy fuertes. Pero ¿qué nos hace pensar esto? Que no importa lo que pase, tenemos que estar preparados para lo que sea. ¿Amén? ¿Sí me estamos entendiendo? ¿Sí? Tenemos que estar preparados, firmes para lo que venga. ¿Listo? ¿Lo tienes con sonido? Súbele más desde el segundo 33. Súbele más. Ahí tiene el bafle. Mira. $2.50. Ahí estaba diciendo que él estaba hablando, y ese es Elon Musk. Él dice que estaba tratando de que la gente detuviera la inteligencia artificial, pero no lo escucharon. No, ya si quieres deja así, si no ahí nos quedamos. Bueno, entonces todo esto del rapto y todo esto y toda esta información nos tiene que hacer sabios, ¿sí? Nos tiene que hacer sabios. Vamos a leer Mateo 16 de 2 al 3. Mateo 16 de 2 al 3. Mateo 16 de 2 al 3 dice:
Al atardecer, él les contestó, al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el sol está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Sí? O sea, le estaba diciendo Jesús a los fariseos, a los duros de la ley, ustedes miran el cielo y dicen, saben si va a llover o no va a llover. ¿Sí? Y conocen, pueden adivinar o descifrar los aspectos del clima, pero no conocen las señales de los tiempos. ¿Sí? Y yo creo que en este tiempo pasa algo así. ¿Sí o no? Uno dice, uy, ese sol es de lluvia, ¿sí? Eso es porque va a caer un aguacero tenaz. Uy, no, eso más tarde va a llover o va a hacer sol. Pero cuando vemos toda esta información, cuando vemos todas estas señales, pareciera que la gente no entendiera. Y tenemos que ser entendidos en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, mire, pero no las señales de los tiempos. Tenemos que descifrar y entender lo que está sucediendo. Amén. Entonces, no, como cristianos no tenemos que desanimarnos ni llenarnos de temor, ¿sí? Cuando el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, en el primer capítulo, él escribió lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, Apocalipsis 1:3. Dice, dichoso, no está ahí, dichoso el que lee, mire que lo que dice primero, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Qué dice ahí? Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje. O sea, nosotros como hijos de Dios nos tenemos que alegrar, nos tenemos que estar contentos, felices. ¿Por qué? Porque cada vez está más cerca nuestro encuentro con nuestro amado, nuestro encuentro con Jesús. ¿Y a quién no le alegra eso? ¿A usted no le, a quién le alegra? A mí me alegra. Porque sin importar lo que pase, pronto vamos a estar con el Señor. Y hay que estar preparados en todo momento. Entonces aquí viene el tema de lo que tenemos que hacer antes de que Cristo venga, porque está muy cerca esto. Mateo 25, a ver, los contextualizo. En Mateo capítulo 24 habla de todas las señales antes de que venga Cristo. Ustedes van a leer Mateo 24 y están todas las señales. Jesús dice, va a pasar esto antes de que llegue el fin, en fin. Y el capítulo 25 nos muestra y nos enseña, Jesús está hablando, ¿sí?, a través de parábolas, qué tiene que hacer el pueblo de Dios antes de que todo esto acontezca. Amén. Y por cuestión de tiempo no vamos a leerlo todo porque es largo, pero vamos a ver lo primero, el primer punto que tiene que hacer el pueblo de Dios antes de que todas estas señales sucedan y llegue Cristo. Es Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Y esta parábola es la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan de las parábolas de las vírgenes? Hay 10, 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tenían aceite en su lámpara, ¿cierto? Preparadas para cuando llegara ¿quién? El novio, ¿sí o no? Cuando llegara el novio y alumbraran con su lámpara. Las insensatas no tenían aceite y se fresquearon, se durmieron. El caso es que cuando llegó el novio dijeron, ¡hey, ahí viene el novio! Entonces las sensatas salieron con sus lámparas encendidas y las otras dijeron, las insensatas se despertaron y dijeron, ¡hey, danos de tu aceite! Y les dijeron, no, porque si les damos de nuestro aceite, nos vamos a quedar nosotras sin aceite. Vayan y busquen el suyo. Y salieron corriendo a buscar aceite. Y cuando llegaron, el novio ya había cerrado la puerta. Y golpearon y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué dijo el Señor? No las conozco. ¿Qué nos enseña esto? Que el cristiano,
que los hijos de Dios deben estar llenos del Espíritu Santo, llenos de ese aceite, alumbrando, siendo luz en medio de la oscuridad, antes de que llegue Cristo. Amén. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Estaban dormidas las vírgenes, ¿sí? Y tenemos que estar preparados con nuestra casa limpia para cuando llegue el Señor. ¿A cuánto no les ha llegado una visita inesperada? ¿Sí? ¿Alguien? Aquí a todos nos llega una visita que le timbran, venga, estoy como a 5 cuadras de su casa. Usted organice y usted limpie, así medio arregle porque llega la visita. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Tenemos que arreglar rápido nuestra casa, porque en cualquier momento llega el Señor. Amén. Tenemos que tener nuestra casa en orden, nuestra vida en orden y nuestra vida llena del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tenaz. Y este tiempo, esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra conversión, si realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las vírgenes insensatas, cuando llegaron y la puerta estaba cerrada, ¿qué dijeron? Señor, Señor. O sea que le decían Señor. Pero él les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y la palabra dice que en ese tiempo, cuando llegue el Señor, van a decir, Señor, Señor, en tu nombre tal cosa, en tu nombre tal cosa, te escuchamos en las plazas, te escuchamos. Y Dios les va a decir, no las conozco. Entonces todo esto nos va a hacer repensar sobre nuestra verdadera conversión. ¿Soy realmente hijo de Dios? Digo Señor, Señor y alzo mis manos, pero ¿soy hijo de Dios? ¿Realmente le entregué mi vida a Jesús? ¿Realmente he nacido de nuevo? Eso nos tiene que hacer pensar. Porque una persona, características de un hijo de Dios es que está lleno del Espíritu Santo. Y la otra vez en el ayuno prediqué acerca de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo. Y les voy a resumir rápidamente, que eso está en la carta de los Hechos. Todas estas cosas que hacían los apóstoles es un ejemplo de cómo tenemos que llevar nuestra vida llena del Espíritu Santo. Primero, oración constante. Los apóstoles constantemente estaban ¿en qué? En oración. Entonces apunten si quieren apuntar. Yo creo que deberían estar apuntando todos porque esa es información súper importante. Segundo, estaban todo el tiempo en la lectura de la palabra. Cuando Pedro estaba predicándole a gentiles, dice que ellos estaban escuchando la palabra de Dios y ¡prum! Vino el Espíritu Santo. O sea que lectura de la palabra, escuchar la palabra de Dios. Tercero, congregarse. Eso llena tu vida del Espíritu Santo, el congregarse. Y cuarto, el ayuno. ¿Y saben qué pasa? Que por lo general, yo no de nuestra iglesia, sino de la realidad de la iglesia cristiana en estos últimos tiempos es que es una iglesia que no quiere orar, que no quiere congregarse, que no quiere ayunar, que no quiere hacer lo que tiene que hacer para llenarse del Espíritu. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, pensar en lo que tenemos que hacer para llenar nuestras vidas del Espíritu, ¿sí? Pedro 4:7 dice lo siguiente, primera de Pedro 4:7. ¿Qué dice? Mas el fin de todas las cosas que se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Sed sobrios, velad. ¿Qué significa la palabra velad? Estar atento, estar despierto, no se duerman, despiertos en oración, ¿sí? Porque el tiempo se acerca, ¿sí? Y el enemigo está obrando, el enemigo está haciendo lo suyo y quiere desanimar, quiere traer pereza espiritual, quiere traer todas esas cosas, porque él sabe que el tiempo está cerca y él quiere dormir al pueblo de Dios. Y eso es lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes. ¿Cuántos inteligentes hay acá? Entonces, como las vírgenes prudentes, inteligentes, sabias, tenemos que llenar nuestra vida
del Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a los discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Porque dice, eso lo dice en Mateo 25, no, perdón. No, ese es otro, no lo tengo. Bueno, pero dice, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está ahí. Así que duerma, diga al que está al lado: hey, no se duerma. Si se está durmiendo el que está al lado suyo, pégale su codazo y dígale: hey, no se duerma, porque el tiempo está cerca. ¿Están de acuerdo o no? ¿O me lo estoy inventando? Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice. Véalo, es este. De hecho, ahí está. Ahí está. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes en él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por los mismos sufrimientos. O sea, hay que estar atento. Entonces, lo primero es estar llenos del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué tenemos que hacer según Mateo 25? La siguiente parábola. ¿Cuál es la siguiente parábola? ¿Alguien la conoce? La parábola de los talentos. ¿Qué dice la parábola de los talentos? El Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Sí? Se fue su Señor, y cuando regresó, el que le dio 5 lo multiplicó y le dio 10. El segundo, al que le dio 2, lo multiplicó y le dio 4. ¿Qué pasó con el que tenía un talento? Lo guardó, ¿cierto? Lo guardó. Y el Señor lo reprendió porque le dijo: por lo menos lo hubieras metido al banco para que hubiera generado intereses. ¿Qué nos enseña esto? Entonces después le quitó lo que tenía y se lo dio a otro. Y lo reprendió y le dijo que se fuera a la oscuridad, donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Parafraseado. ¿Qué nos enseña entonces esto que tenemos que hacer como hijos de Dios? Primero, cuidar y hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Todo, tu familia, ¿sí? Los recursos económicos que Él te ha dado, tienes que cuidarlos y hacerlos crecer. También los talentos, los dones que has recibido de Él, porque muchos tienen dones espirituales, pero no hacen nada con Él. No hacen nada, se quedan quietos. Pero el Señor te va a decir: hey, yo te di el don de enseñar, de aconsejar. ¿Qué hiciste con él? No, Señor, no, es que no sé. En la iglesia no vi como el espacio. Sí, siempre hay espacio para que pongas tus dones al servicio de Dios. Siempre hay espacio. ¿Amén o no? Vamos a leer Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, lo a todos. ¿Qué nos enseña esta primera parte? Que cada uno, que todo hijo de Dios, todo el que tiene el Espíritu Santo, ha recibido un don espiritual. Amén. Por eso dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quién? ¿A usted mismo? ¿A usted mismo? A otros. Entonces, ¿por qué no estamos sirviendo? Amén. Seguimos. Listo. Como buenos administradores, la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? En otra parte dice la palabra, dice: si es el de dar, dé con generosidad. ¿Sí? El que sea, Dios te ha dado dones, ponlos al servicio de Dios. Y la triste realidad
no de esta iglesia, sino de otras iglesias, es que la gente no quiere servir en la iglesia de Dios. Y el capítulo 25 nos enseña qué tiene que hacer los cristianos cuando llegue el Señor. Tenemos que darle cuenta que Dios nos dio, ¿sí? Y de todo, tu familia, tu esposo, tus hijos. Entonces muchas veces decimos, sí, yo tengo que cuidar de mi familia, tengo que cuidar de mis hijos porque el Señor me dio esto y eso es lo que yo tengo que cuidar. Amén, hazlo así. Pero las cosas espirituales que recibiste, también. Amén. Gloria a Dios. Tercero, en el capítulo 25, la siguiente parábola. ¿Saben cuál es la siguiente parábola? El juicio a las naciones. ¿Han escuchado eso? Se los voy a resumir otra vez por cuestión de tiempo. Llega el Señor y aparta a un lado las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Y entonces le dijo a las ovejas, les dijo, por cuanto tuve hambre, sí, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel me visitaste, ¿cierto? Y entonces Dios los premió. Y a los otros les dijo, tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, yo tuve sed y no me dieron de beber, estuve en la cárcel y no me visitaron, así que los reprendió, ¿sí? Y los echó donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos enseña esa parábola? Que los hijos de Dios tienen que hacer buenas obras, ¿sí? Dar al que necesita alimento físico y espiritual. Amén. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para servir a los demás, para dar al que necesita. Todo lo que hagamos por alguien que lo necesita, si lo estamos haciendo al Señor. Toda la palabra de Dios dice en Proverbios que el que da al pobre le presta al Señor. Es como si le prestara al Señor. Tenemos que pensar en el necesitado y dar al que necesita. La palabra de Dios dice primeramente, ¿a quién? A los hermanos de la fe. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros y ayudarnos en la necesidad de los unos a los otros, pero también tenemos que suplir las necesidades espirituales de aquel que lo necesita. Porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El pan. Entonces nosotros tenemos que dar de ese pan de vida, el que está en las calles, el que está sin Cristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebieras del agua que yo te doy, no tendrías jamás sed. Jesús dijo que Él era la verdadera bebida. Entonces nosotros tenemos esa agua que la gente necesita afuera, que tiene tanta sed en su interior, nosotros la tenemos para darla. Y nosotros, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es llevar a Cristo al que lo necesita. Amén. Que tú tienes que ser luz y llevar el evangelio que de Dios. Es que miren, hermanos, la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Al que no sabía, la traducción de evangelio son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que tenemos nosotros, los hijos de Dios? Que a través de Cristo, el que está afuera se puede salvar de todo esto que va a venir. De todo esto que va a venir. Nosotros tenemos que ser luz. Por eso Jesús dijo en esa parábola, ¿sí?, que nosotros somos la luz del mundo. Y que una luz no se pone debajo, ¿de dónde? De una mesa. No se pone debajo de una mesa. Los cristianos no se tienen que esconder. Los cristianos no tienen que estar allá y yo soy el cristiano y que en el trabajo nadie sepa que soy cristiano porque me la empiezan a montar. No, tenemos la autoridad de Dios. Dice que dice Jesús, la lámpara se pone en la parte alta de la casa para que alumbre. Nosotros somos la luz en este mundo para alumbrar al que no tiene a Cristo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser felices y gozosos, porque tenemos las mejores noticias, y es que Cristo puede perdonar al pecador y darle vida eterna. Y nosotros somos salvos, por eso no tenemos miedo, por eso no tenemos temor, porque
Yo digo una cosa, la otra vez vi un video muy gracioso donde están unas viejitas cantando en una iglesia cristiana y están cantando como que Señor ven pronto, y una de las viejitas dice, pero no ya, Señor. Y así hay muchos cristianos, sí que el Señor venga, pero todavía no, Señor, déjame disfrutar un poquito más de este mundo, déjame disfrutar un poquito. No, el anhelo del cristiano es ven pronto, Maranata, Señor, ven pronto. Ese es el anhelo del cristiano. El cristiano, el que ama a Cristo quiere decir, ojalá viniera ya. Por eso Pablo decía, porque para mí el morir es Cristo, estar con el Señor. Pero mientras estemos aquí, tenemos una misión, y la misión es ser luz en medio de la oscuridad y llevar el evangelio a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a la gente que está en la calle, donde quiera que sea. Tenemos que llevar el evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar. Amén. Amén. Bueno, ¿el Señor nos habló o no? Amén. El Señor nos exhorta para cada día a ser mejores hijos de Dios. Pero aquí yo sé que no hay solo oidores, sino que aquí hay hacedores. Levanten la mano los hacedores de la palabra. Y en este momento vamos a hacer algo. Porque la palabra tiene que ser puesta por obra. Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Y tú vas a hacer algo en este momento. 3 cosas tenemos que hacer: estar llenos del Espíritu. La segunda, ¿qué es? ¿Cómo? Administrar y cuidar lo que Dios nos da, nuestros talentos, nuestros dones espirituales. Y lo tercero es dar de comer al necesitado, alimento físico y espiritual. Amén. Son 3 cosas. Ustedes se van a dar cuenta en Apocalipsis, en Mateo 20.